Comenzamos una nueva andadura en el canal, una nueva serie de vídeos, en las cuales las vamos a llamar los autores de la historia, inicialmente por dos aspectos. Uno, que es el que nos interesa a todos en gran medida, que es el conocimiento que nos traslada. Por una parte, pues los datos ya sean de tipos constructivos de cómo se realizan los puentes o detalles de cómo se utilizaban las herramientas o qué tipo de herramientas utilizaban, pero también en el aspecto personal de conocer al autor. De alguna manera, alguien con voz y intenciones propias ha escrito hace 2000 años unos textos que a día de hoy nos han llegado y nos están trasladando una información muy importante acerca de esa persona. Como te decía antes, personalmente, conocer sus intenciones, conocer qué valoraban, qué sentían en el momento y cómo reaccionaban ante ello. Hablamos antes de que en general puede haber alguna excepción, pero en general no son novelas. Entonces, la novela es una historia trenzada y entrelazada con, decimos, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando hablamos de este tipo de textos no hablamos de novelas, hablamos de algo que nos quiere enseñar, transmitir, bien sea historia, bien sea conocimientos, bien cualquier área. Y ahí vemos que en ocasiones, lo veremos bastante a menudo, hay digresiones de los autores, es decir, se salen un poco de lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos aquí, que a veces nos vamos un poco fuera, pues a ellos les pasa, y cuentan cosas o bien de ellos o bien de situaciones singulares o curiosas o anécdotas. Entonces, los autores se dejan traslucir a veces, se dejan ver detrás de sus palabras, ¿no? Evidentemente son traducciones y más traducciones lo que nos ha llegado y copias de una época u otra, y entonces también tienen sus errores y sus cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha llegado y con lo que intentamos trabajar. Lo que sí es, la idea del canal es hacer un repaso de, bueno, de una parte importante de los libros que nos permiten conocer ese mundo, lo que hemos dado en llamar, lo decíamos desde el principio, las fuentes primarias, ¿no? Con sus errores, con sus carencias y con sus fallos, pero con ese interés que encierran. Con sus Entonces, aciertos también, con sus sí, aciertos también. también aciertan porque muchas de ellas se constata, ¿no? Por ejemplo, si vamos a empezar con Vitruvio, que es el primero, se constata que el modo en que construye Roma es el modo en que Vitruvio nos lo traslada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay muchas veces real, mm, eh, una real, a ver, conexión entre lo que vemos en arqueología a través de la construcción, lo que nos queda de un determinado edificio, y lo que un determinado autor escribió sobre cómo se debía de hacer ese edificio, ya sea un templo, o sea unas termas o lo que sea. Y eso es lo que vamos a hacer a través de una larga lista de autores que hemos hablado de Vitruvio, pero podemos hablar de Suetonio, vamos a hablar de Julio César, vamos a hablar de Polibio, de Dion Casio, de Procopio de Cesarea. Hay toda una colección de textos. Muchos de ellos ya están en la red, pero aquí vamos a hablar sobre textos en papel, libros en papel, que son los que disponemos en nuestra biblioteca para su uso y consulta. Y sobre todo, la función final de todo esto es incentivar su lectura. O sea, a mí lo que me gustaría es que esto sirviera para espolear la curiosidad, es decir, no vamos a contar todo el libro, por lo tanto, espolear esa curiosidad, saber que existen, porque hay algunos que sabemos que existen y otros que no, y los vamos a sacar a la luz, y expoliar esa curiosidad para hacer que buscándolos en internet o en cualquier biblioteca, seamos capaces de pararnos un rato a leerlo, a saborearlos, porque estas son las fuentes de nuestro conocimiento. Hoy estamos aquí, después de la introducción que habremos dejado en YouTube, y vamos a empezar con los autores de la antigüedad. Como hablamos, tenemos ese doble sentido de entender
el Mm, conocimiento primero que nos traslada en sus palabras, porque siempre tienen una intencionalidad al escribir lo que es transmitir lo que están escribiendo, pero también intentaremos indagar en eso, en el aspecto más personal eh, y nada, ver y comprender un poquito más allá de lo que mm. inicialmente uno puede ver. Vale, hay casos, quiero decir, Mm, hay autores de los que tenemos un conocimiento bastante amplio y hay otros casos en los que el conocimiento está eh, brumoso, es decir, no tenemos muchas certezas, tenemos algunas teorías, algunas ideas que se han ido desarrollando a lo largo de los años por los diferentes autores que los han estudiado y no siempre contamos con toda la información que nos gustaría tener de esos autores. Precisamente el que traemos hoy es uno de los que no hay demasiadas certezas. Marco Vitruvio Polión es es un autor que nos deja una sola obra, los 10 libros, los llamados 10 libros de arquitectura, que es una obra emblemática desde la Edad Media. Desde la Edad Media que se redescubre a Vitruvio, se estudia, se analiza, se desmenuza y sobre todo se lee. Cuando explosiona es en el Renacimiento, porque es la base para ese neoclasicismo, ¿no? Para esa nueva forma de construir, digo nueva respecto a lo que venía atrás de la Edad Media. Y en el Renacimiento se construye basándose en lo que dice Vitruvio. Vitruvio es el elemento básico, no Vitruvio, sino su libro. Es tan importante que es de los más leídos en el mundo. Y sigue siéndolo. O sea, el valor que tiene en términos arquitectónicos Vitruvio es incalculable. Es decir, para nosotros es la referencia. Probablemente entendemos que en la época habría 20 tratados. De hecho, Vitruvio hace referencia a algunos de los que has traído datos, parte del mundo griego, pero no nos han llegado. El que nos ha llegado y el que por antonomasia define lo que es el mundo de la arquitectura, entendida la arquitectura como la entendían ellos, arquitectura e ingeniería, es Vitruvio. Y es un personaje del que, decía al principio, no tenemos muchas referencias. Es un personaje del que, por lo que él va contando, cuando tú decías antes de que vemos un poco lo que es lo que escribe, pero también hay pinceladas que él da de sí mismo, ¿no? Entonces, eh, sabemos, y de hecho uno de los libros, de los últimos libros, es de eso, sabemos que él pertenece al ejército como architectus, que serían los que se encargaban de fabricar la maquinaria de guerra, tanto ofensiva como defensiva, de las legiones cuando iban atacando o defendiéndose en cualquier... Vale, entonces, él parte de esa base de conocimiento que luego amplía a todo lo que es los modelos de construcción de la época. Entonces, por entrar un poco en lo que, y por oír un poco a Vitruvio, él habla de lo que en la época se llaman las 7 artes liberales, ¿no? Para ellos, de todo esto, un arquitecto, lo que es, o sea, un diseñador de edificios, de puentes, de calzadas, de cualquier cosa, debe de dominar lo que se llaman las 7 artes liberales, ¿no? Que son el dibujo, la geometría, la aritmética, la óptica, la filosofía, la música, la medicina, la jurisprudencia y la astronomía. Es decir, fijaos cómo define lo que es un arquitecto. Es alguien que debe, y él lo explica luego dentro, ¿no? ¿Por qué debe de dominar el dibujo? Pues porque es la forma de explicarle a los demás cómo es lo que él tiene en su cabeza. Tiene que ser capaz de dibujar. Que lo hace explicárselo a alguien, que si alguien lo medio entienda, luego tiene que dominar el dibujo. Y la geometría es básica, porque tú tienes que poder coger unas herramientas de dibujo, una escuadra y
compás y poder darle forma a eso de una manera más precisa, partiendo de ese dibujo, si quieres, a mano alzada, un dibujo mucho más técnico. ¿Y por qué la aritmética? Pues es evidente, es la suma, la resta, lo que significa poder calcular, ¿no? Ahora veremos un poco cómo define él la forma de construir, ¿no? Una basílica, un edificio público, o un edificio privado, o unas murallas. Pero seguimos. ¿Y la óptica? La óptica. La óptica te marca las perspectivas. Cómo vamos a ver determinadas cosas desde determinados ángulos. Y por eso él considera que la óptica debe estar integrada. Y la filosofía. Al fin y al cabo, un edificio tiene un uso, tiene un determinado concepto que entronca con una filosofía. No es lo mismo construir un templo para un dios que para otro, o construir un templo que una domus, ¿no? Que una vivienda. Y ahí hay una filosofía, una forma de entender ese uso posterior. Y la música. Decimos, bueno, la música es el sonido. Y cuando tiene que construir un anfiteatro o tiene que construir un templo, pues tiene una acústica. Y esa acústica hay que saber cómo funciona. Lo estamos viendo todavía hoy, vemos cómo en un anfiteatro subes a la parte más alta de la grada y el que está hablando debajo se oye perfectamente. O sea, el que lo ha construido tiene que saber de música, ¿no? Música en el sentido ese de sonido, de acústica. Y la medicina. Él habla de la medicina, pues pasa lo mismo. Todo lo que tú construyes o puedes llegar a construir, tienes que saber algo de cómo funciona. Si tienes que construir un edificio destinado pues eso, a la cura de las personas, tienes que saber cómo funciona la Sí, o medicina. incluso el bienestar, ¿no? Por así decirlo. Tienes que entenderlo en ese sentido amplio. Entonces, eh, el uso del agua o el uso de la humedad, es decir, todo tiene que ver con eso. Y seguimos. La jurisprudencia, es decir, las leyes. Tienes que Claro. saber un poco qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y por último, la astronomía. Bueno, la astronomía, bueno, pues ellos entienden la astronomía como un todo. Es decir, ¿hacia dónde orientas la casa? ¿Y la calle? ¿Cómo orientas? ¿Dónde están los vientos dominantes? Pues los vientos dominantes están en un sentido que, y el sol en otro, y eso, la astronomía te va a decir hacia dónde debes de girar todo ese conjunto que estés construyendo, ya sea una ciudad, sea un edificio, o sea lo que sea, ¿no? que quieres construir. Es decir, esto son las bases que definen. Vuelvo a insistir lo que he dicho al principio. A mí me gustaría, yo no voy a contar el libro, voy a explicar un poco de qué va, pero lo que me gustaría es que entendierais que esto es la base de esa forma de pensar, en este caso de Vitruvio, y me gustaría espolear esa curiosidad, ¿no? Por lo tanto, voy a ir saltando un poco para que no sea esto demasiado. Entonces, vemos cómo él lo que va es fijando determinadas cuestiones. Es curioso leer en el capítulo primero. Bueno, voy a explicar un poco lo que son los 10 libros antes y ahora leo esto, que es un poco quizás más largo, pero para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Eh, en su primer libro habla de la arquitectura en términos generales. En el segundo habla de qué materiales son los más apropiados. Fijaos hasta dónde llega a profundizar el, y la El autor. importancia del autor, ¿no? Los materiales, cómo se extraen las piedras, cómo se labran, cómo se preparan, los templos, cómo se hacen los templos. Es que el primero es de la arquitectura en términos generales, pero luego ya va entrando en materia. Cuando dice los templos, hablamos de lo que se llaman los órdenes, ¿no? Es decir, siempre decimos el dórico El jónico y el y corintio. el corintio. Él añade un cuarto orden, que es el toscano, pero habla de ese tipo de órdenes y de cómo se hace. El quinto afecta a los edificios públicos, es decir, cómo se hacen los teatros, los baños, las termas, los puertos. Fijaos que está hablando de todo. Él va entrando en materia dentro de esos apartados de arquitectura. Tampoco
también para facilitar un poco su lectura. Tampoco hay que leerlo entero si uno no quiere. Es un libro más de consulta, pero si estamos dedicados a cualquier cosa de esta, ya sea investigando en historia o formamos parte de ese mundo de la arquitectura o de la ingeniería, Vitruvio, y nos interesa el mundo antiguo, Vitruvio es una fuente de conocimiento trascendental. Seguimos, el sexto lo dedica a las viviendas, a las casas en las ciudades y en el campo, ¿no? Lo que son las domus y los que son las villaes, ¿no? Domus son las viviendas, cómo se distribuye una domus en una ciudad y cómo se hacen las villas, que llaman ellos, las villas, en donde, bueno, pues tiene que haber zonas, son en el campo, y zonas para los aperos, para los animales, para los Sí, esclavos. zonas más afincadas. Sí. Eh, el séptimo lo dedica a los ornamentos y a la decoración, cómo se decora un edificio público o privado. El octavo está dedicado, fijaos, volvemos a salirnos un poco de lo que sería puramente lo que nosotros entendemos. Para ellos es un todo. El octavo es de hidráulica, cómo tienen que llevarse el agua, que dónde se puede extraer agua, qué pendiente tiene que llevar un canal, cómo tiene que ir lo que decíamos de cubierto, descubierto, las piscinas limarias, los depósitos. Es decir, habla un poco de todo lo que es. El noveno es un tratado de nómica. Nómica es toda esa relación que mantenemos, lo que decíamos antes de la astronomía, ¿no? Toda nuestra relación con, con el mundo exterior, ¿no? Con las estrellas, con los planetas, con todo eso lo establece aquí. Tiene un método para determinar el norte, ¿no? Es decir, en cualquier sitio poniendo dos clavos en el suelo y dejando que pase un determinado tiempo con las sombras, pues nos permite trazar un círculo y situar perfectamente el norte geográfico. Hablamos en teoría. Y el último es de lo que decía antes que había sido su profesión. Él es eh, un architectus militar. Entonces, aquí habla de las máquinas, ¿no? Eh, en el sentido de máquinas, sobre todo de guerra, ¿no? Cómo se construye ¿qué digo yo? Una catapulta. ¿Cómo se construye una catapulta? ¿Cómo se construye cualquier elemento que sirva para asediar una ciudad? Las torres estas de asedio, las tortugas, todo eso, porque él se ha dedicado durante años a todo esto. Y hay una parte dedicada a cómo se medía lo que es un odómetro, lo que nosotros entendemos por Ujú. un odómetro, cómo se medía la distancia, tanto por medio de o sea, en un carruaje en tierra como en un navío. Permite calcular el sistema. El caso del carro lo que hace es conectar a la rueda Un cordel. en el caso de un carro lo que pone es una caja y esa caja lo que tiene son bolitas. Cada vez que da una vuelta, cae una vuelta una piedrecita. Va cayendo una piedrecita. Una vuelta, un número de vueltas. Está conectado para que. Y eso cuentas las piedras y sabes el número de vueltas en función del diámetro que tiene La rueda. la rueda. ¿Vale? Por poner algún ejemplo. Fijaos lo que hemos recorrido. Hemos recorrido un amplísimo mundo. Realmente el libro no es tampoco especialmente grande, tampoco entra a un grado de detalle, Mm. pero sí es muy importante para todo aquel que se quiera acercar al mundo romano desde cuestiones de ingeniería y de arquitectura. Ese equilibrio que muestra, por ejemplo, en esto que hablábamos, en mm, el libro quinto, ¿no? En los edificios públicos, o en el libro tercero de los templos. Él introduce, mm, ya os he dicho que no voy a leerlo entero, pero por comentar algunas cosas, por ejemplo, él introduce en los templos y en los edificios y en general en la construcción de estas grandes, Mm. grandes edificios, el concepto del módulo, ¿no? El concepto del módulo no es más que una, una unidad que él define. Es decir, cuando yo digo, me refiero a un módulo, me refiero, pues no sé, aquí no hay metro, evidentemente, esto es otra cosa, pero da igual, él no tiene por qué utilizar ningún sistema de medida. Él define un módulo como una longitud, o si quieres incluso un área, un rectángulo. ¿Y qué es lo que hace? Una vez ha definido, da igual cómo tú quieras construir
el edificio. Quiero decir, lo Que puedes hacer. mientras siempre utiliza el mismo módulo. Claro, porque lo que establece es relación entre los módulos. No importa lo grande o lo pequeño que sea el templo. Simplemente tienes que determinar tú cómo quieres de grande o de pequeño el módulo y la relación que se establece entre ellos. Entonces, y te dice, pues la profundidad tiene que ser de 12 módulos. ¿De cuántos módulos? De lo que tú decidas. Pero esos 12 módulos tienen que ver a lo mejor con los 6 que tienen En altura. altura. Entonces, si tú dices cada módulo es de 1 metro, pues serán Pues 12 metros y la altura 6 y la anchura 8. Y él te va dando el módulo. sí, esa relación, Esa relación que establece para la luz, para el sonido, para, para la grandiosidad a la hora de la lectura, para el número de columnas y de pilares que te salen, todo eso. Por eso es tan aplicable y tan aplicado. Por eso se utiliza tanto, o se ha utilizado tanto durante muchos siglos, porque aporta una visión muy práctica y muy directa de lo que quiere conseguir, o te da la capacidad para tu poder hacerlo. Eso es Vitruvio, pero eso y muchas más cosas. Vitruvio es mucho más. ¿Cómo tienen que ser los cimientos? ¿Cómo tiene que ser el terreno? ¿Dónde puedo buscar agua? ¿Qué tengo que mirar cuando me voy a un lugar elevado y busco agua, por ejemplo, ¿no? Las zonas más que la vegetación que crece? Es decir, él ofrece muchas buscar salidas. humedales, ¿no? Para saber la zona en la que te Sí, encuentras sí, para ver el agua. claro, en muchos casos él te dice, si tú subes a lo alto de un monte no vas a ver zonas, no vas a ver humedales, como tú dices, pero sí vas a ver que la vegetación crece más en un sitio que en otro. Y la vegetación crece más, o está más verde, o está mejor, pues porque hay agua, aunque tú no la veas. Entonces, hay muchas claves que él va revelando, teniendo en cuenta cuando escribe. Quiero decir, muchas de esas cosas, evidentemente, ya no las utilizamos. Pero él te explica cómo funciona eso, cómo funcionan los acueductos, cómo tiene que ser el agua. Es decir, hay muchísima. ¿Hay Y alguna anécdota así de Vitruvio? hay muchas, pero nosotros venimos hablando en el canal de lo que es el mundo de la arquitectura y del mundo cómo se construye ahí. Hay una parte. Voy a leer un trozo, no voy a leer. Por favor. Dice, los hombres primitivamente nacían como las fieras, en las selvas, en los bosques y en las cuevas, y pasaban su vida alimentándose de los frutos, con los frutos naturales de la tierra. Y ocurrió que en un determinado lugar, unos árboles que estaban muy juntos los unos con los otros, agitados por un viento tempestuoso, al rozarse unas ramas con otras, se encendieron. Y entonces los que estaban en las proximidades, aterrados por la violencia de las llamas, se pusieron en fuga. Pero poco después, mitigado el fuego, y recobrada la tranquilidad, se fueron aproximando y dándose cuenta de que aquel calor templado era una gran comodidad, añadieron leña y mantuvieron el fuego y llamando a otros hombres por señas, les dieron a entender los provechos que podrían obtenerse de aquel fuego. En aquellas reuniones los hombres al principio, lanzando diferentes sonidos, unos de una manera y otros de otra, fueron de día en día creando vocablos. Luego, empleando los mismos sonidos para designar las cosas más usuales, comenzaron por casualidad a hablar y así formaron su idioma. Fíjate que esto es Vitruvio, ¿no? Él tiene su propia teoría y la explica. ¿Y cómo llega el hombre? Porque el párrafo continúa y del fuego pues vienen las casas, porque al final él está hablando de arquitectura. Vienen las casas, como estas se construyen con ramas primero, como si son simplemente zonas pues, para estar a cubierto, y cómo eso se va sofisticando. Lo voy a leer todo. Pero él sí busca o cree saber de dónde viene el dominio del fuego y cómo el hombre se aprovecha de él y lo utiliza como base. Bueno, de hecho, nosotros, en nuestro idioma, viene a ser lo mismo. Un hogar es el lugar donde vivimos, pero también el hogar es el sitio donde está el fuego. ¿Mm? O sea que es. Anécdotas. Bueno, pues todos sabemos muy bien, todos hemos visto, todos, a, a Leonardo da Vinci con el hombre. ¿El hombre de qué? El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio. Sí, ¿Por totalmente. qué es el hombre de Vitruvio? Pues porque él define aquí a ese hombre. Él está hablando de la relación, aquí está hablando de la relación, lo que te decía un poco del módulo, ¿no? De los edificios. Pero, para poner un ejemplo, él utiliza al hombre.
Y entonces dice, Vitruvio dice, la composición de la construcción de los templos depende de la simetría, cuyas reglas deben, por tanto, ser observadas cuidadosamente por los arquitectos. Nace la simetría de la proporción, que los griegos llaman analogía. ¿Vale? Entonces, ahora bien, la naturaleza ha hecho el cuerpo humano, me he saltado un tramo, Sí, sí, sí. de manera que el rostro, medido desde la barba hasta lo alto de la frente o la raíz de los cabellos, son la décima parte, fíjate que está estableciendo un modulaje, la décima parte de la altura total. Él define al individuo desde su altura total. No te dice Sí, si el hombre mide 1,70, 1,90 o 1,50. Él dice de su altura total para ese individuo, porque luego, antes y después, lo aplica al templo, al edificio. Da igual que el edificio sea de 20 metros o de 40. Él lo que te dice es la relación que hay que establecer, el módulo. Entonces, dice, eh, desde la frente a la raíz, la décima parte de la altura total. Igualmente, la palma de la mano, desde el nudo de la muñeca hasta el extremo del dedo corazón, es otro tanto, la décima parte. La cabeza, desde la barba hasta la coronilla, es la octava parte de todo el cuerpo. La misma medida desde la nuca a la parte superior del pecho. De lo alto de este hasta la raíz del cabello hay una sexta parte y hasta la coronilla una cuarta. Y en el mismo rostro hay un tercio desde el mentón a la nariz, desde esta al entrecejo, otro tercio. De Madre mía. más medida, el palmo, la 24ª. O sea, Y es, de ahí viene, ¿no? esto es lo que hace eh, el hombre de Vitruvio. O sea, el dibujo que vemos, ese círculo con el cuadrado y ese hombre con las palmas extendidas. Esas medidas las extrae Leonardo de aquí. Por eso se le llama el hombre de Vitruvio. Entonces, una vez explica eso, dice, del mismo modo, las partes que se componen los edificios sagrados han de tener exacta correspondencia de dimensiones entre cada una de sus partes y su total magnitud. Es decir, él establece esa relación cuando dice un sexto, un cuarto, un quinto. ¿Vale? Entonces, él no define ni el edificio, que puede ser de cualquier tamaño, ni al hombre. Él, tú coges una medida y a partir de ahí vas sacando por partes, por módulos. ¿Vale? Es, es, es muy interesante la forma en que él llega a eso. Y eso es el hombre de Vitruvio. Bueno, hemos contado un poco una serie de contenido del libro de Vitruvio, de Marco Vitruvio Polión, ¿no? De los 10 libros de arquitectura. Decimos que es un libro, es un clásico y fundamental, ¿no? En la historia a partir de la Edad Media y sobre todo el Renacimiento, y que todavía se sigue, es un libro que todavía se sigue consultando por, por cuestiones históricas, para conocer un poco cómo se hacían determinadas cosas, porque él explica aquí, pues es de un puerto hasta una calzada, y por ese sentido del equilibrio en la arquitectura que aporta en general, ¿no? Sobre todo para los grandes edificios públicos, ¿no? Templos y basílicas y todo esto. Por darle una vuelta más, bueno, apenas hemos hablado del autor, ¿no? Del personaje de Vitruvio, pero es que realmente se sabe con certeza, se sabe muy poco. Se sabe que trabajó para el ejército, se sabe que vivió en tiempos de Julio César y que esta obra la escribió ya en tiempos de su sucesor, de Augusto, del César Augusto, que además le pasaba una pensión para poder vivir mientras recopilaba toda esta información que ahora tenemos aquí. Sabemos que sirvió en el ejército en tareas de construcción de maquinaria o de máquinas, de ingenios para defensa y ataque. Sabemos que construyó algunos edificios, hay algunos que lo sabemos casi con certeza y otros con alguna duda más, que construye alguno de esos edificios de los que él predica, por ejemplo, aquí. Y poco más, incluso hay alguna duda hasta en el nombre, porque realmente no hay contrastado, es decir, información contrastada mucho más profunda. Entonces estábamos repasando lo que son
10 libros, ¿no? No todos, esto vuelvo a insistir ya por tercera vez, me parece que la idea es intentar que haya una cierta curiosidad por parte de los que vean estos vídeos y se acerquen al libro porque el libro es muy interesante y muy importante. Bien sea de forma de lectura de todo el texto o bien en cualquiera de las cosas que le pueda interesar a quien quiera que se acerque, bien sea arquitectura, bien sea ingeniería, bien sea del agua, de los puertos, de los colores para pintar, ¿no? Porque él habla un poco de todo. Y por hablar un poco de todo, me centro aquí ya en la parte ya más avanzada del libro, habla de los modos de conducir el agua, ¿no? Él dice que hay tres maneras de conducir el agua. Por zanjas, mediante obras de albañilería, es decir, cuando dice zanjas, obras de albañilería, se refiere a canales, a lo que nosotros llamaríamos hoy acueducto, por cañerías de barro, es decir, cerámica, tuberías de cerámica, que podemos recordar en uno de los, el vídeo que hicimos no hace mucho del acueducto, tenía Sí. en su parte baja unas tuberías, unos restos de tubería que eran de barro, con sus uniones machiembradas. Eso es a lo que se refiere, o las de plomo. Eh, en función de cómo se conduzca el agua, él explica, aquí no lo explica, pero bueno, yo puedo explicarlo un poco. Es decir, no es lo mismo ir en lo que se llama el régimen de lámina abierta, es decir, un canal, que llevarlo por un tubo cerrado, que ¿cuál es la diferencia? La presión. Es decir, el tubo cerrado, ya sea de plomo o de barro, se le somete a presión. Mientras que una galería de estas, un canal, no hay presión. Esa es la primera gran diferencia. Luego, en función de la pendiente, en el caso de un canal, en función de la pendiente, irá a una determinada velocidad. Entonces, él, ¿qué hace? Dice, si va por zanjas o canales, las obras deben ser lo más sólidas y con una pendiente, él define la pendiente. Un cuarto de pulgada por cada 100 pies de longitud. Cuidado, que aquí cuando hablamos de pulgada romana, y cuando hablamos de pie, hablamos de pie romano. Parece medidas que actualmente se utilizan en los países anglosajones, pero no es el caso, es medidas de... Eh, además, siendo también necesario que la construcción esté cubierta con bóveda a fin de que el sol no toque de ningún modo el agua. Cuando éste llegue a los muros de la ciudad, hablábamos no hace mucho de esto, será preciso construir un depósito, lo que castellum aquae, y unido a él otro con no menos de 3 arcas de agua. En el depósito se instalarán 3 tubos que distribuirán el agua con uniformidad en comunicación con el interior de las cambijas alimentadas por estos canales y que estarán dispuestas de tal manera que cuando haya mucha agua, la cambija central recibirá la que sobre las otras dos y la enviará por las cañerías a todos los lavaderos. Los lavaderos, me he perdido aquí. A todos los lavaderos y a todos los surtidores. El agua de una de esas dos cambijas irá para los baños públicos, de los que la ciudad obtendrá una renta anual. El de la tercera se destinará a las casas particulares, pero de modo que no falte para el público el agua necesaria, evitándose que pueda ser desviada de su curso. Es decir, traducido lo que está diciendo es que el depósito lo que tiene, lo que llama cambijas, serían tubos a distinto nivel. Y entonces él dice, lo más importante, la que tiene que tener siempre agua, es la que va más baja, que es la que suministra a las fuentes y a todo lo que es el uso público. Y conforme va subiendo, lo deja para la intermedia, pues para riego y para las termas. Y por último, la más alta sería la de las viviendas particulares. Si el agua, por lo que sea, no llena el depósito, pues se quedan sin agua en el sentido inverso. Las casas particulares, las termas y el uso público. Entonces, él va definiendo cómo se hace cada una de estas cosas, cómo se hacen los tubos, cómo se construyen los tubos cuando han de ser de plomo o cuando... Entonces, cualquiera que esté interesado en estos temas, aquí va a encontrar mucha información, aunque no son textos muy largos, ¿vale? Entonces,
por último, en su último libro, él lo que fija es cómo se construyen determinadas máquinas de guerra, ¿no? Por ejemplo, aquí te habla de la construcción de las ballestas o de las proporciones de las ballestas. Y vemos aquí muchos números en torno a valores. Para ellos solo existe el número entero, no existen El negativo, ni lo... ni los números. Entonces ellos utilizan las proporciones, es decir, los quebrados, lo que diríamos nosotros. Un doceavo pulgadas de larga, 2 pulgadas y un sexto de ancho. Es decir, él y todos los que hablan de esto utilizan esta forma de comunicar, ¿no? Cómo se cargan las ballestas y cómo... En resumidas cuentas es un repaso único en su género, no hay nada tan extenso. Hay cosas parecidas de las que hablaremos, como es Frontino, cuando decía que Frontino hace un informe sobre cómo funciona el agua de Roma y ahí aporta mucha información que en general coincide con Vitruvio. Puede haber alguna pequeña discrepancia, pero en general la pendiente, la forma en que se manejan las cambijas, estas de las que hablaba antes, los depósitos, todo eso es muy parecido a lo que dice Frontino, a lo que dice Vitruvio. Entonces, bueno, no queda más que decir que la lectura es muy recomendable y si no se quiere hacer completa se puede hacer por partes. Hay una cuestión en la que cuando él está hablando de muchas de estas cosas remite a los dibujos que él hace, bien al final de cada libro o bien de cada uno de esos 10 libros de lo que constituye la obra o bien al final. Pero nada de eso nos ha llegado, ningún dibujo nos ha llegado. Entonces, hay mucha gente que ha intentado y ha conseguido reconstruir esa maquinaria basándose en el texto, ¿no? Del mismo modo que decíamos antes que Leonardo reconstruye o construye el hombre de Vitruvio basándose en el texto, pues también ocurre que hay maquinarias, cuestiones, aparatos de topografía y cosas de estas, que no aparecen en el libro, porque en su momento desaparecieron esos dibujos, él sí los hace referencia a ellos en el texto, pero intentando reconstruirlos siguiendo sus instrucciones. Y con eso dejamos aquí a Vitruvio y lo dejamos un poco como eso, como una cosa abierta al lector, al que le pueda interesar. Realmente tiene una fuente de información muy importante, lo que llamamos esas fuentes primarias, y en muchos casos contrastada. Es decir, sí tiene un valor añadido en el hecho de que muchas de las cosas que él dice aquí se pueden constatar bien en las dimensiones de los templos o en su forma, bien en cómo se construyen los acueductos o en los diámetros de los tubos que él define aquí para llevar agua. Así que este es el primero de una serie larga de autores de los que vamos a hablar. Así que os esperamos en este y en los siguientes.